transgénicos ya están en el país, ¿no? Incluso fueron avalados por anteriores gobiernos, es decir, que nos venimos a rajar las vestiduras. Pero bueno, veamos el aspecto legal, que es el análisis que nos toca hoy en Antes de Mediodía, y quiero darle la bienvenida al doctor Sergio Sandoval. Él es un hombre ambientalista, pero además es abogado, así que está en todo capacitado para hablarnos de este marco legal de la decisión de los transgénicos. Doctor Sandoval, comenzaré con esta pregunta. Este decreto que ha lanzado el gobierno hace unos días nada más sobre el transgénico, y lo hemos leído todos como que el gobierno autoriza el uso de transgénicos. Esta norma debemos entenderla así. Usted nos explica, por favor, doctor Sandoval. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Primero, muchas gracias por el espacio para poder informar a la gente, a toda tu audiencia, aspectos normativos respecto a este decreto que, últimamente está preocupando mucho a la sociedad. Quiero responder tu pregunta haciéndote mención a algo muy importante, ¿no? La Constitución Política del Estado del 2009 tiene alrededor de unos 20 preceptos constitucionales que estarían siendo vulnerados. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de transgénicos es un tema muy delicado que tiene que ver con temas ambientales, de alimentación, de salud, sociales, económicos, etcétera. Entonces, son tantos los preceptos de la Constitución, no solamente artículos referidos a transgénicos, sino también artículos referidos a medio ambiente, biodiversidad, recursos naturales, modelo económico, economía plural, economía comunitaria, seguridad alimentaria, investigación, salud, etcétera, que estarían siendo vulnerados con este decreto. Ahora, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Para eso es muy importante hacer esta reseña, Tenemos un marco normativo amplio relacionado al tema de transgénicos, pero tenemos que ver un antes y un después de la Constitución Política del Estado vigente. ¿A qué me refiero? La Constitución Política del Estado marca un nuevo modelo de Estado, establece nuevos preceptos para temas ambientales y otros elementos. Pero anteriormente teníamos también un marco normativo amplio, un marco normativo que establecía una serie de lineamientos, una serie de principios que debían o deben considerarse para el tema de los transgénicos. Desde el Convenio de Diversidad Biológica que ha sido ratificado en Bolivia mediante una ley también, la 580, el reglamento de bioseguridad que es aprobado con un decreto supremo, en el cual además se establece el procedimiento para poder evaluar los riesgos del uso de transgénicos, y también tenemos la ley que ratifica el Protocolo de Cartagena. El Protocolo de Cartagena es el marco normativo que también establece los principios, los lineamientos para poder considerar el tema de transgénicos en cada estado parte. Bolivia ha ratificado el Protocolo de Cartagena mediante una ley por lo cual sí o sí tiene que considerar y aplicar todos estos elementos. Ahora, ayer yo escuchaba y también he visto que mucha preocupación hay en la sociedad porque toma conocimiento que se habría autorizado anteriormente el ingreso de transgénicos al país, ¿no? Como te decía, John, anteriormente había todo un procedimiento para poder y autorizar el ingreso de los transgénicos, que se establecen precisamente en la ley 2274, que ratifica este protocolo de bioseguridad, el protocolo de bioseguridad de Cartagena, en el decreto supremo 24676, que establece el procedimiento en Bolivia para poder autorizar el uso de transgénicos, ¿no? Y a partir de eso, el 2009 tenemos la Constitución Política del Estado, que como te decía tiene más de 20 preceptos que podrían estar siendo vulnerados. Pero además de eso, John, a partir del 2009 existe un nuevo marco normativo que tiene muchas más restricciones para el tema de los transgénicos, ¿no? Desde la Ley de Derechos de la Madre Tierra, ¿no?, que establece como un derecho de la Madre Tierra la protección de la diversidad de la vida, ¿no? Eso quiere decir que se debe preservar las variedades sin alterar genéticamente estas de manera artificial, lo que serían los transgénicos. También tenemos de manera mucho más puntual y directa relacionada al tema de los transgénicos la ley 144, que establece puntualmente que no se pueden introducir los transgénicos menos, es decir, existe una prohibición expresa
para especies donde Bolivia sea el centro de origen, como es el caso del maíz, ¿no? Y en otros casos se establece que tampoco se va a poder autorizar cuando se ponga en riesgo el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas y la salud humana. ¿Cómo verificamos o cómo evaluamos que todos estos aspectos no se vayan a vulnerar y consecuentemente prohibir el ingreso de los transgénicos? Cumpliendo todo el procedimiento, todos los principios, todos los lineamientos que establece el protocolo de Cartagena y la normativa también en Bolivia. Y un elemento esencial aquí, John, esos procedimientos, esos principios están orientados esencialmente en llevar a cabo mecanismos donde se haga una evaluación de riesgos amplia, una evaluación de riesgos específica en cada caso, una evaluación de riesgos que sobre todo elimine la incertidumbre del riesgo de los transgénicos para la salud, el medio ambiente y en el Estado. Doctor Sandoval, cuando se anuncian cosas como que en el gobierno de Mesa se aprobó esto, cuando dicen que el gobierno del MAS no hizo casi nada en el tema de los transgénicos, a más de proponer, digamos, un respeto a la madre tierra, cuando se hizo prácticamente de la vista gorda porque ya se venían utilizando estas semillas genéticamente modificadas en el país, ¿de qué estamos hablando entonces? Cuando usted nos relata estas normas y los gobiernos han actuado así, ¿de qué estamos hablando? Por eso creo que tenemos que partir de la Constitución política del Estado. Las anteriores autorizaciones, específicamente anteriores a la Constitución, que tiene que ver con las que se habrían dado en el gobierno de Carlos de Mesa, en teoría, por los documentos, por la normativa que se recaba, habrían cumplido una normativa vigente. ¿Por qué? Porque la normativa anterior a la Constitución, como te decía, establecía un procedimiento para poder evaluar los riesgos de cada evento de transgénicos para poder autorizarlos o no. Bien. Permítame, doctor Sandoval, un minuto, por favor. Permítame, después de esta aclaración. Estamos también al otro lado de la línea con el doctor Fernando Asturizaga. Fernando Asturizaga ha sido exministro de Tierras en nuestro país. Nos acompaña desde Santa Cruz. Doctor Asturizaga, cuando se habla de la autorización para el uso del tema de los transgénicos en el país, por parte de este gobierno, ¿cuál es la respuesta, digamos, legal desde su punto de vista? Sí, muy buenos días, John, a usted y a toda su masiva audiencia. Hay que comenzar el análisis legal estableciendo lo que dice la Constitución. La Constitución tiene esencialmente dos dispositivos muy claros al respecto. Primero, contenido en el artículo 409, establece que la comercialización y regulación de transgénicos será mediante ley, y el artículo 255 que establece una prohibición en caso de hayan elementos que dañen la salud o el medio ambiente. Entonces, la regla general está en el artículo 409 y la excepción está en el artículo 255, y ambos dispositivos han sido modulados en su alcance por la Ley de Madre Tierra y por la Ley de Desarrollo Productivo. Ambas leyes establecen que se pueden introducir organismos genéticamente modificados con la salvedad que no sean de cultivos de centro de origen o diversidad del país. Por lo tanto, una primera conclusión es que los organismos genéticamente modificados sí tienen la posibilidad de ingresar a Bolivia con la salvedad de que no formen parte del acervo de origen o de diversidad. En función de esa ley es que además se han emitido decretos. Yo quiero recordar que hay el decreto 2452 que fue emitido el año 2015, donde se determina el etiquetado de alimentos que contengan o provengan de organismos genéticamente mejorados, ¿no? Entonces, ese dispositivo está también complementando la regulación del marco constitucional, con lo que podemos evidenciar que los OGMs están permitidos en Bolivia, tanto para la alimentación como para la producción. Entonces, lo que ha hecho el Decreto Supremo 2432 es establecer qué cultivos podían ser objeto de este análisis. En función de este análisis, la evaluación de riesgos que se vaya a hacer, se determinará si es factible o no su introducción en el campo boliviano. Bueno, ¿diría usted que se ha violado la Constitución Política del Estado y sus normas con esta nueva decisión?
No, de la relación normativa que acabo de hacer, se establece que la Constitución lo permite, la Ley de Revolución Productiva, como de la Madre Tierra, también hacen lo propio, con la restricción de que no se ingrese con cultivos del centro de la universidad. Hay un decreto además que dispone el etiquetado, por el cual los alimentos que contengan o provengan OGMs pueden ser consumidos por la población. Entonces hay un marco constitucional legal que respalda la introducción con la salvedad que acabo de mencionar. Bien, doctor. Doctor Sergio Sandoval, vuelvo con usted entonces para su evaluación final sobre este tema. Y entonces, ¿qué ha pasado en el tema de las normas y esta decisión de los transgénicos? Dicen que se va a hacer un estudio, nos dice el doctor Fernando Asturizaga, para prevenir precisamente que se entre con los transgénicos a estos productos, por decirlo así, que están en Bolivia, como el tema del maíz. Estamos en una evaluación. Pero no se trata de la luz verde todavía al tema de los transgénicos, eso al menos lo entendemos, doctor Sergio Sandoval. Así es, John, pero sin embargo hay elementos sumamente preocupantes que los voy a tratar de resumir de la siguiente manera. No se trata de ver la normativa menos la ambiental a letra muerta, porque evidentemente ahí los abogados simplemente nos dedicaríamos a memorizar la normativa. Aquí tenemos que analizar elementos de fondo, y en este caso es lo siguiente. El decreto 4232 establece precisamente de manera excepcional, ¿no?, autorizar al Comité Nacional de Bioseguridad que evalúe eventos para diferentes semillas de alimentos, ¿no? Para eso dice va a establecer, le da 10 días de plazo, ¿no? Ahora aquí hay dos elementos sumamente delicados que van contra todo el marco normativo que te comentaba. Precisamente el protocolo de Cartagena, la Constitución y la nueva normativa a partir del 2000 de la Constitución Política del Estado lo que busca es prohibir el ingreso, ¿no?, y eliminar los que ya hayan ingresado paulatinamente, ¿no? Pero para eso, ¿qué se requiere? Una evaluación de riesgos. Ese es lo principal en este tema, los transgénicos a nivel mundial y en Bolivia. ¿Por qué la evaluación de riesgos? Porque ahí es donde se va a ver evento por evento la incidencia que puede tener en el medio ambiente, la salud y la alimentación de la población. Ahora aquí viene el tema esencial. ¿Cómo yo puedo hacer una evaluación de riesgos idónea con procedimientos abreviados cuando la normativa, especialmente la que regula específicamente las autorizaciones, primero, no establece ninguna posibilidad de abreviar los procedimientos? Y eso es sumamente importante, John, porque el Decreto Supremo 24676, que aprueba los procedimientos, no establece la posibilidad de abreviar los procedimientos. Si no establece esa posibilidad, está prohibida la posibilidad. 1. 2. ¿Cómo yo puedo, en un procedimiento abreviado, evaluar los riesgos de manera idónea, intercambiar información de manera constante con todas las partes involucradas, que son elementos esenciales que pide el protocolo de Cartagena? ¿Por qué? Porque el protocolo de Cartagena, como espíritu, y lo dice en su artículo primero, el enfoque del protocolo de Cartagena es eliminar la incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Que si existe cierta duda o alguna duda de que el transgénico puede ser malo, no se lo debe autorizar. Ese es el principio precautorio, John. ¿Yo cómo puedo eliminar la incertidumbre, que es lo esencial, el elemento, la base, en un procedimiento abreviado? Y algo más, los fundamentos del decreto supremo, es decir, los considerandos, que los abogados sabemos que es sumamente importante porque es donde va la fundamentación legal, técnica de una norma, establecen como esencia una situación de riesgos en el país que estamos, porque hablan de la ley 602 de gestión de riesgos, y además la cuarentena que tenemos por el coronavirus, como fundamento para autorizar la posibilidad de evaluar los transgénicos en Bolivia. Pero en el último fundamento habla de evaluar el maíz, la caña de azúcar, el algodón y el trigo. 4 semillas. ¿Para qué? Dice, para abastecimiento de consumo interno. Eso quiere decir que la lógica habría sido que por esta pandemia que estamos teniendo, la cuarentena que tenemos, habría un riesgo en el abastecimiento interno y se estarían evaluando estas 4 semillas. Sin embargo, el artículo único que ya es el que dispone la autorización excepcional, incluye la soya, un elemento más, 5. Y además no solamente habla de consumo interno, también habla de comercialización externa. Entonces quiere decir que el alcance de lo que están disponiendo va más allá de lo que han fundamentado. La pregunta es ¿por qué? 1 y 2,
no especifican qué eventos para cada una de estas semillas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el maíz young, que estaría totalmente prohibido porque somos centro de origen. El maíz tiene más de 148 eventos de transgénicos. ¿Van a evaluar todos los eventos? ¿Van a evaluar todos los eventos del algodón, del trigo? ¿Con Bien. procedimientos abreviados? Doctor No, Sandoval, es muy delicado. buenas preguntas. Me voy, por favor, con el doctor Fernando Asturizaga. Doctor, sus apreciaciones sobre este tema, por favor, finales. Gracias, John. A ver, de inicio, de que es el mismo protocolo de Cartagena que establece la posibilidad de un procedimiento simplificado, pero no vamos a ir ahí. El procedimiento abreviado tampoco está prohibido en ninguna parte del reglamento de bioseguridad. Y en el tema del maíz, hay que leer bien también la normativa. El maíz no es centro de origen, no tiene centro de origen en Bolivia, sí tiene centro de diversidad, esencialmente en los valles interandinos, no en los llanos del país, y esto también se puede reglamentar a través de una regionalización. En cuanto a la posibilidad de pérdida del material genético de germoplasma, también está previsto y se sabe que el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal tiene los bancos de germoplasma con todo este bagaje de semillas nativas, por lo tanto no hay ninguna posibilidad tampoco de perderlas. Y finalmente el otro elemento que es totalmente técnico, de que pueden convivir las especies que contienen este elemento de semilla genéticamente mejorada con las variedades tradicionales a través de medidas de bioseguridad, que son diferentes espacios de siembra, diferentes tiempos de siembra y, por supuesto, distancias que se pueden establecer. Entonces, esas preocupaciones también están enmarcadas en los diferentes protocolos de análisis de riesgo y de seguridad, y por lo tanto lo que yo creo que debemos hacer es dejar que el Comité Nacional de Bioseguridad evalúe los riesgos y emita un dictamen. Muchísimas gracias a ambos participantes en este análisis legal sobre el tema de los transgénicos. Gracias, doctor Sergio Sandoval, y gracias, doctor Fernando Asturizaga, por este tiempo en Fides. Un placer conversar con estos dos profesionales. Muchísimas gracias y buen día. 11:39 minutos.